Metemos en un jardín de los buenos. Sí, sí. El tema tiene tela marinera. Tenemos sobre la mesa un conjunto de reflexiones de un analista veterano, José Luis Cava, que viene a decir, vamos, sin pelos en la lengua, que todo el sistema económico en el que vivimos es una estafa piramidal. Así, de entrada. De entrada. Y lo argumenta de una forma que como mínimo te deja pensando. De hecho, plantea preguntas bastante incómodas. Mm, Por ejemplo, ¿por qué guardar el dinero en el banco podría ser lo más arriesgado que uno puede hacer? que ya es una idea potente. O, y esto es fascinante, ¿cómo es posible que la bolsa de un país que acaba de entrar en guerra suba como la espuma? O sea, contando una historia totalmente opuesta a la de los telediarios. Es una perspectiva demoledora, desde luego. Y nuestro objetivo hoy es precisamente ese, meternos en la lógica de estos argumentos, desgranarlos uno a uno, sin filtros. Vamos a ello. Vamos a intentar entender qué significa exactamente eso de que la economía es un timo, porque, según esta visión, el verdadero poder no lo tienen los presidentes de gobierno, sino los de los bancos centrales. Y lo más importante, claro, Y lo más importante, qué salidas o defensas se proponen para el ciudadano de a pie. Hay que aclarar, eso sí, que nos vamos a centrar exclusivamente en esta fuente para comprender su coherencia interna, que es muy sólida, te guste más o menos la conclusión final. perfecto. Pues empecemos por el principio, por la afirmación más potente. La economía mundial es un timo piramidal. Suena a titular de película, pero ¿a qué se refiere exactamente? ¿Dónde está el engaño? Pues el engaño, según este análisis, está en la base de todo, en la incapacidad estructural de los gobiernos para dejar de gastar más de lo que ingresan. O sea que no es que no quieran, es que no pueden. Segundo. ¿Vale? El segundo, y este nos toca a todos, el envejecimiento de la población. Cada vez hay más jubilados y menos gente trabajando para pagar las pensiones, la sanidad, y eso dispara el gasto social. Vale. Esos dos puntos son bastante evidentes, son tendencias demográficas y geopolíticas, pero mencionas un tercero. Y es el más cínico, como decías. Es la propia naturaleza del sistema político. Los políticos necesitan votos para mantenerse en el poder. Claro. Y la forma más directa de conseguirlos es prometiendo y dando ayudas, subvenciones, bajadas de impuestos selectivas, en definitiva, gastando. La fuente lo llama directamente comprar votos. Es muy duro, pero tiene su lógica. Cualquier político que proponga un recorte serio y profundo del gasto público sabe que está firmando su sentencia de muerte electoral. Así que la conclusión es que la espiral de deuda pública no es un accidente, es una característica del sistema. No puede parar de crecer. Entiendo el argumento, pero aquí es donde a mucha gente le explota la cabeza. Si un país o todos deben cada vez más y más dinero, ¿cómo es que no hemos quebrado ya? ¿Quién paga la fiesta? Ahí está la clave. Esto me lleva a otra de las ideas más duras que he leído, que el dinero que usamos, el euro o el dólar, es basura. Precisamente. Porque ahí está el truco de magia que sostiene el sistema. Cuando se habla de inflación, la gente piensa en la subida de la cesta de la compra, el IPC. El 2 o 3%. Eso es, lo que los gobiernos intentan mantener a raya. Pero el análisis se centra en otro tipo de inflación mucho más corrosiva, la inflación monetaria. ¿Y qué es eso exactamente? Es la pérdida de valor real de la moneda por el simple hecho de que los bancos centrales no paran de crear dinero de la nada para que los gobiernos puedan seguir pagando sus facturas. Un momento. Para aquí. ¿Hay una cifra para esa inflación monetaria? Porque si es real, debería notarse. La hay, y es una barbaridad. La fuente la estima en una media del 8% anual. ¿Un 8%? Pero bueno, Es una locura, piénsalo. Un 8% significa que si alguien tiene 10.000 euros guardados en el banco, pensando que están seguros. exacto, pues en menos de 10 años ha perdido la mitad de su poder de compra sin siquiera darse cuenta. El dinero sigue ahí, los mismos 10.000 euros, pero compra la mitad de las cosas. ¡Uf! ¡Qué vértigo! Por eso se llega a esa comparación tan gráfica y brutal. Como las monedas actuales no están respaldadas por nada tangible como el oro, solo por la confianza. Confianza entre comillas. Claro, confianza en los políticos que las emiten. Su valor intrínseco se acerca más al del papel higiénico que al de un activo real. Claro, si el dinero pierde valor a ese ritmo, cualquier inversión que no rinda por encima de ese 8% es, en realidad, una pérdida. Así es. Y esto cambia por completo las reglas del juego de los mercados. La idea clásica de Adam Smith, la de la mano invisible que regula todo, aquí queda hecha trizas. Totalmente.
La visión que se expone es que los mercados no se mueven por balances de empresas o datos macroeconómicos, sino por los dos sentimientos más primitivos del ser humano, la codicia y el miedo. Codicia y miedo. Y la regla de oro para navegar en ellos es la teoría de la opinión contraria. Dicho de otro modo, cuando el pánico se apodera de todo el mundo y las noticias anuncian el apocalipsis, ahí está. Y cuando hay euforia desatada, todo el mundo se cree un genio y hasta tu cuñado te da consejos de inversión en Navidad, es el momento de vender. O sea que la estrategia es básicamente hacer lo contrario de lo que te dice el sentimiento general. Y pone un ejemplo muy bueno con la prensa. Sí, el de la revista The Economist. El análisis sostiene que cuando una portada de esta revista, que es un referente para la élite financiera, decreta la muerte de algo, Como el fin de las criptomonedas, por ejemplo. exacto, pues es una señal casi infalible de que va a ocurrir justo lo contrario. Porque para cuando la noticia llega a la portada, las manos fuertes, los grandes fondos, ya han tomado posiciones. El pequeño inversor siempre llega tarde. Vale. Entonces tenemos un sistema donde los gobiernos gastan sin freno, el dinero se devalúa y los mercados son un campo de batalla emocional. La pregunta es obvia. ¿Quién manda de verdad aquí? Si no son los políticos, ¿quién es? Pues la respuesta que da la fuente es muy clara. Los bancos centrales. Los bancos centrales, así es, porque controlan la única variable que importa de verdad, la liquidez. La liquidez. Piénsalo como si la economía mundial fuera un puerto. La liquidez es el nivel del agua, la marea. Me gusta la analogía. Cuando el Banco Central inyecta dinero en el sistema, la marea sube y todos los barcos, acciones, inmuebles, oro, Bitcoin, flotan y suben de precio. Da igual si son barcos sólidos o carcasas a punto de hundirse. Y si las retiran, Cuando retiran liquidez, la marea baja y todo se desploma. Quien controla el grifo de la liquidez controla el mundo. No hay más. el ejemplo que se da sobre la relación entre Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es de película. Es que ilustra perfectamente esta lucha por el poder. Trump necesitaba que la economía estadounidense fuera como un cohete para su reelección. Claro, necesitaba la marea alta. Exacto. Por eso presionaba e insultaba públicamente a Powell, llamándole estúpido y cosas peores, para que la Reserva Federal, la Fed, bajara los tipos y sobre todo comprara la deuda del gobierno. O sea, que imprimiera dólares para financiar sus políticas. Eso es. Era una lucha de poder a cara de perro por el control del grifo. Y esto, que parece alta política lejana, tiene un reflejo directo aquí en Europa. La fuente argumenta que la soberanía de países como España o Italia es, en gran medida, una ilusión. Exacto. Porque, a ver, ¿quién es el principal comprador de la deuda pública española o italiana? El Banco Central Europeo. El BCE. Si el BCE decidiera mañana dejar de comprar esa deuda, los intereses que tendrían que pagar estos países se dispararían y entrarían en quiebra en semanas. Así que la pregunta es, ¿quién manda de verdad? ¿El gobierno elegido en las urnas o la institución que le permita seguir financiándose? La respuesta, según esta visión, es obvia si uno se limita a seguir el dinero. Entonces, los actores clave en este tablero mundial son tres, ¿no? La Fed no es independiente, sino que es una herramienta directa del Partido Comunista. Control total. Y, en un tercer escalón, el Banco Central Europeo. Lo que decidan estos tres organismos sobre cuánta liquidez inyectan o drenan del sistema determina si la economía global se expande o se contrae. Todo lo demás es ruido. Si el diagnóstico es tan crudo, dinero que se devalúa, un sistema basado en deuda infinita, la siguiente pregunta es ¿qué hacer? ¿Cómo puede una persona proteger su patrimonio de lo que la fuente llama la irresponsabilidad fiscal de los políticos? Pues la estrategia de defensa que se propone es radical. Huir del dinero fiduciario. Huir del dinero. Y para ello se identifican tres activos refugio principales. El primero es el oro, pero con una condición muy importante, que sea oro físico, monedas o lingotes que se puedan tocar. No valen los papeles que dicen que tienes oro. Exacto, no valen fondos de inversión ni ETFs, porque en una crisis sistémica un papel podría no valer nada. Lo único que tendría valor es el metal físico. Entendido. El segundo refugio es Bitcoin, y de nuevo con la misma condición, en una cartera propia, un cold wallet, donde solo uno mismo controla las claves, no en una plataforma de intercambio. Y el tercero es para quien busque algo de crecimiento, ¿no? Correcto. Son las acciones de empresas muy grandes, muy rentables y muy solventes. Compañías globales y sólidas que puedan sobrevivir a cualquier tormenta económica.
El tema del oro me parece fascinante, sobre todo por lo que se cuenta sobre China. Se habla de una operación masiva de compra de oro, pero llevada en secreto. ¿Qué está pasando ahí? Es uno de los movimientos geopolíticos más interesantes que se están produciendo bajo el radar. China tiene un superávit comercial gigantesco, de unos 600.000 millones de dólares al año. Una barbaridad de dinero, es muchísimo. Con esa enorme cantidad de dólares, en lugar de acumularlos, sabiendo que pierden valor, la fuente sostiene que está haciendo dos cosas en secreto: comprar deuda de Estados Unidos y, sobre todo, comprar oro físico a espuertas. ¿Y por qué en secreto? Por dos motivos. Primero, para no disparar el precio del oro. Lo hacen discretamente a través de los mercados de Londres y Bruselas. Ah, vale. Y segundo, por una cuestión de imagen interna. El Partido Comunista no puede admitir ante su pueblo que está apostando por el activo capitalista por excelencia. Pero los datos no mienten. A nivel global, los bancos centrales de todo el mundo están acumulando oro a un ritmo que no se veía desde principios de los 70. Y aquí es donde todo conecta. Justo en los 70 es cuando se rompió el patrón oro. Exacto. Cuando el dólar dejó de estar respaldado por metal precioso. Si ahora todos vuelven a acumularlo como si no hubiera un mañana, ¿para qué se están preparando? Suena a que esperan que el sistema actual en algún momento se rompa. Eso nos lleva directamente al concepto del gran reinicio, el Great Reset. La tesis es muy simple. La deuda actual es matemáticamente impagable. Es una montaña que solo puede crecer. No se puede devolver. No. Por tanto, se argumenta que en algún punto del futuro llegará un líder político que propondrá la única solución posible: hacer tabla rasa, una condonación masiva de la deuda, un reseteo del sistema para empezar de cero. ¿Y el oro y Bitcoin serían? Serían la prueba de que muchos actores importantes se están preparando para ese escenario. Hay una frase en las fuentes que lo resume de una forma brutal. Los banqueros centrales odian al oro y al Bitcoin como los vampiros odian al sol. Qué bueno. Y la razón es que ambos activos exponen la gran mentira del sistema fiduciario. El oro es finito, no se puede imprimir. Bitcoin también tiene un límite. Ponen en evidencia que el dinero que ellos crean de la nada es, en comparación, infinito y su valor tiende a cero. Son una amenaza a su poder. Además de cómo protegerse, el análisis ofrece una especie de método para interpretar la realidad, que consiste básicamente en ignorar el ruido de los medios y mirar lo que dice el dinero. Eso es. El ejemplo del reciente conflicto en Oriente Medio es increíblemente revelador. Totalmente, porque mientras todos los telediarios y tertulianos hablaban de escalada bélica, de Tercera Guerra Mundial, de que el petróleo se iba a $200, El apocalipsis. el apocalipsis, este analista hizo algo muy simple. Abrió los gráficos del mercado, ¿Y qué vio? que la bolsa de Israel, el país en guerra, estaba marcando máximos históricos. Increíble. El activo refugio subía un poco y luego se daba la vuelta. Y que el petróleo no solo no subía, sino que llegó a caer un 10%. La conclusión es demoledora para los medios de comunicación. La conclusión es que el mercado, que lo descuenta todo porque ahí la gente se juega su dinero de verdad, ya había llegado a un veredicto. El conflicto iba a ser corto, contenido y no se iba a extender. El mercado valoraba el dividendo de la paz, no una guerra. Justo. Mientras los medios vendían miedo, el dinero contaba una historia de tranquilidad. Entonces, para alguien que quiera intentar ver venir la próxima crisis, ¿dónde hay que mirar? Si no es en las noticias, ¿cuáles son los indicadores clave? Son dos indicadores que actúan como el canario en la mina, y ambos miden la liquidez, que es la clave. El primero son las primas de riesgo de los bonos basura. La deuda de alto riesgo. Eso es, el interés extra que se le exige a las empresas o países con alto riesgo de impago. Si esa prima se dispara, significa que el miedo está entrando en el sistema y el crédito se está secando. Es una señal de alarma gravísima. ¿Y el segundo? El segundo es el dólar estadounidense. En momentos de pánico global, todo el mundo corre a refugiarse en el dólar. Vale. Por tanto, una fuerte subida del dólar, combinada con ese aumento de las primas de riesgo, es la combinación que, según la fuente, anticipa una crisis de forma casi infalible. ¿Y cómo estamos ahora? Pues añade un dato para la tranquilidad actual. En estos momentos, esas primas de riesgo están bajas. El canario, por ahora, sigue cantando. Y para terminar, hay una última advertencia sobre el futuro del dinero que es, si cabe, la más inquietante de todas: el euro digital. Sí. Aquí la postura es de una oposición frontal y absoluta. Se describe como basura al cubo. ¿Basura al cubo? Sí, la razón es que no se ve como una simple evolución tecnológica del dinero,
sino como la herramienta de control social definitiva para las élites. Espera, eso es gravísimo. ¿Por qué se considera una herramienta de control? ¿Qué permitiría hacer? Al ser dinero programable, las posibilidades son aterradoras. Por ejemplo, un gobierno podría decretar que si no gastas tu dinero antes de una fecha, caduca, desaparece. ¿Qué me dices? Sería una forma de forzar el consumo y eliminar el ahorro de un plumazo. Pero se puede ir mucho más allá. Se podría limitar en qué puedes gastar tu dinero. ¿Cómo? O, como se menciona en la fuente, vincular tus gastos a tu huella de carbono. Si el sistema decide que ya has viajado o consumido demasiado ese mes, tu dinero simplemente dejaría de funcionar hasta el mes siguiente. Suena a un capítulo de Black Mirror. Es la pérdida total de la libertad económica y personal. Por eso, la fuente llama a una oposición radical a este proyecto. Lo ve como el último paso en la consolidación de poder, eliminando el último reducto de privacidad y libertad que ofrece el dinero en efectivo. Vale. A ver si lo he entendido bien, para recapitular este análisis tan denso. Por un lado, tenemos un sistema económico global que se sostiene sobre una montaña de deuda que no para de crecer. Alimentada por políticos que necesitan gastar para mantenerse en el poder. Y por otro, un sistema donde las monedas que usamos pierden valor de forma silenciosa pero constante, a un ritmo de casi el 8% anual. Exacto. Y donde el poder real reside en los bancos centrales, que controlan la economía abriendo o cerrando el grifo de la liquidez. Y frente a eso, la estrategia de defensa propuesta es salir del sistema fiduciario, refugiarse en activos escasos y tangibles como el oro físico, O digitales y descentralizados como Bitcoin. además de acciones de empresas globales y robustas. Y para navegar las aguas, olvidarse de los titulares y vigilar los indicadores reales de liquidez. Esa es la fotografía completa. Una misión del mundo sin duda muy alejada de la narrativa oficial que nos cuentan en las facultades de economía o en los telediarios. Desde luego, es una perspectiva muy potente y, no se puede negar, bastante inquietante sobre cómo funciona realmente el sistema financiero mundial. Y nos deja con una última reflexión. Una anécdota histórica que se cuenta en las fuentes y que invita a pensar. A ver. Durante la Primera Guerra Mundial, en pleno conflicto a muerte, dos enemigos acérrimos, el Imperio Británico y Alemania, se reunieron en secreto en la neutral Suiza. ¿En plena guerra? En plena guerra. El Imperio Británico controlaba el suministro mundial de caucho, esencial para las ruedas de los vehículos militares, y Alemania fabricaba los mejores cristales ópticos del mundo, imprescindibles para los periscopios y las miras de los fusiles. No me digas que. En aquella reunión secreta, acordaron intercambiar estos materiales. El caucho británico fue a Alemania y los cristales alemanes fueron a Gran Bretaña, permitiendo que ambos ejércitos pudieran seguir matándose de forma más eficiente y que la guerra se prolongara. Increíble. Y la pregunta que deja en el aire es inevitable. Si dos adversarios en un conflicto bélico total son capaces de cooperar en secreto cuando sus intereses más profundos coinciden, ¿qué otros acuerdos invisibles, qué otros pactos no escritos podrían estar moldeando a la economía y la política mundial hoy en día, muy lejos de los titulares que leemos y de los discursos oficiales que escuchamos?